Gracias por su compra del sistema de ósmosis inversa AquaWave Classic. Nuestro sistema de ósmosis inversa AquaWave Classic está diseñado con tecnología avanzada de filtración y utiliza un proceso de filtrado de 5 etapas para purificar y entregar un sabor fresco en el agua. Por favor, lea las advertencias y precauciones en el manual de instalación, que viene con su sistema de ósmosis inversa antes de instalarlo. Las partes y components que viene con su nuevo AquaWave Classic son las siguientes: sistema de ósmosis inversa AquaWave, filtro de sedimentos de 5 micras, filtro de carbón activado 2 en 1, membrana de ósmosis inversa de reemplazo, post filtro de carbón en línea, tanque de almacenamiento de ósmosis inversa, grifo de ósmosis inversa, manguera blanca para conexión de 1/4 de pulgada, prensa para el agua de desecho, llave para carcasas, válvula para el suministro de agua. Si la presión del agua de entrada es superior a 60 psi, 4 bar. Instalarse un regulador de presión y ajustarse a 60 psi, 4 bar. Revisar y cumplir con todos los códigos de fontanería. Empecemos con la instalación de la válvula para el suministro de agua. Primero, identifique la línea de suministro de agua fría bajo el fregadero. Cierre la válvula de suministro. Abra el grifo para liberar la presión en las líneas hasta que deje de fluir el agua. Desconecte la línea de agua fría de la válvula de entrada y utilice el adaptador de agua apropiado. Conecte la válvula para el suministro de agua de 1/4 de pulgada en el adaptador de suministro de agua. Antes de conectarlo, coloque 2 o 3 vueltas de teflón. Haga lo mismo en el adaptador de suministro de agua y en la válvula de entrada. Luego conecte el adaptador de suministro de agua a la válvula de entrada y apriete con una llave ajustable. A continuación, instalemos la prensa para el agua de desecho. Para hacerlo, asegúrese de identificar la salida del drenaje. Necesita estar alejado del triturador de basura. En el sello de espuma, remueva el orificio central. Utilice el orificio en la espuma como un molde para taladrar el agujero por encima del sifón. Finalmente, marque la posición exacta con un lápiz. En la marca, taladre un agujero de 1/4 de pulgada o 6,35 milímetros en la tubería. Si muy cauteloso, y asegúrese de no penetrar el lado opuesto de la tubería. Cuando esté listo, remueva el cobertor protector de la parte posterior del sello de espuma y luego colóquelo en la parte frontal del conector de la tubería. Alíñelo con el agujero del drenaje. Empiece a colocar la prensa para el agua de desecho con los pernos para guiarlo correctamente. Utilice un lápiz en el agujero mientras coloca y aprieta los tornillos y tuercas. El siguiente paso será colocar el sistema de ósmosis inversa bajo el fregadero. Deberá tener un área fácilmente accesible para poder montar el sistema y colocar el tanque de almacenamiento. Marque los orificios para los tornillos de montaje con una separación de 10 pulgadas o 25,4 centímetros de centro a centro. Los tornillos deberán estar lo suficientemente altos para permitir una separación de 4 a 6 pulgadas, 10 a 15 centímetros, de la parte inferior del sistema de ósmosis inversa al piso de ser posible. Esto permitirá tener el suficiente espacio para los cambios de los filtros. Cuelgue el sistema de ósmosis inversa de los tornillos de montaje. Note que los filtros vienen con un envoltorio protector que debe ser removido antes de su operación. Desenrosque las carcasas utilizando la llave y gírelo contra las manecillas del reloj. Remueva el filtro de la carcasa, quite y deseche la envoltura plástica. Reinstale el filtro en la carcasa y asegure que la parte superior del filtro calce correctamente en la guía de la tapa de la carcasa. Revise que la junta tórica está asentada correctamente en la ranura de la parte superior del sumidero. De lo contrario, pueden aparecer fugas. Rosque el sumidero de nuevo a la tapa, girándolo a favor de las manecillas del reloj y utilizando la llave para dar el apriete, no sobreapriete. Avancemos a la membrana de ósmosis inversa. Desconecte la conexión de la tubería de 1/4 de pulgada que va hacia la tapa de la membrana. La tuerca plástica se soltará girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj. Luego, remueva el empaque de la membrana azul. Inserte la membra con las 2 juntas tóricas hacia dentro de la carcasa hasta que se quede en su lugar. No fuerce la membrana para que asiente. Reinstale la tapa de la carcasa de la membrana, roscándola a favor de las manecillas del reloj hasta que esté firmemente en su lugar. Siempre sea cuidadoso de no sobreapretar. Reinstale el tubo de 1/4 de pulgada.
girando la tuerca plástica a favor de las manecillas del reloj hasta que apriete. Para instalar el grifo de ósmosis inversa, remueva la base del grifo del empaque y asegúrese que se puede montar perpendicular a la superficie plana antes de hacer el agujero de 7/8 de pulgada, 22 milímetros, para la manguera del grifo. Taladrar agujeros en superficies sólidas. Debe de ser realizado por un instalador cualificado. Ensamble el grifo, insertando la espiga en el orificio roscado de la sección del mango y apriete la tuerca para fijar. Asegúrese que todos los tubos están cortados de manera recta y pareja para asegurar un sellado adecuado. Conecte el tubo blanco de 1/4 de pulgada al filtro de compresión. Inserte el conjunto del filtro de compresión en la base del vástago roscado del grifo. Tome la base del grifo y deslícela sobre la tubería y el vástago roscado hasta que se asiente contra la parte inferior de la sección del mango del grifo. Inserte el tubo y el vástago roscado a través del orificio perforado hasta que la base del grifo quede al ras contra la encimera. Ensamble los componentes restantes del grifo debajo de la encimera. Apriete completamente. Una vez que el grifo esté en la posición correcta sobre el fregadero, mida la longitud del tubo blanco de 1/4 de pulgada. Conecte la base del vástago roscado del grifo a la salida del filtro de carbón. Ahora, conecte el tubo blanco de 1/4 de pulgada desde la parte inferior del vástago del grifo a la salida del filtro de carbón desenroscando la tuerca de plástico. Y luego inserte el tubo y rósquelo con los dedos. Instalemos el tanque de almacenamiento de ósmosis inversa. Cinta teflón en la conexión roscada de acero inoxidable en la parte superior del tanque de almacenamiento. Apriete a mano la válvula de bola del tanque a la conexión de acero inoxidable. Luego, coloque el tanque en posición vertical en el gabinete. Mida el tubo desde la válvula de bola del tanque de almacenamiento de ósmosis inversa hasta el filtro de carbón. Corte el tubo. Inserte un extremo del tubo en el accesorio de compresión de 1/4 de pulgada de la válvula de bola, tirando suavemente para asegurarse de que esté en su lugar. Conecte el tubo blanco de 1/4 de pulgada de la válvula de bola del tanque a la entrada del filtro de carbón. Ubique el limitador de flujo. Mida un tubo de 1/4 de pulgada desde el limitador de flujo hasta la conexión de drenaje en el clip de agua residual. Y ahora, conecte el tubo blanco de 1/4 de pulgada del suministro de agua principal a la entrada de la primera etapa, marcado como IN. Cuando todas las conexiones estén listas, puede continuar con el arranque del sistema. Para comenzar, asegúrese de que el grifo de ósmosis inversa esté cerrado. Ahora, abra la válvula principal de suministro de agua fría y asegúrese de que la válvula de suministro de agua de 1/4 de pulgada al sistema ósmosis inversa esté en posición abierta. Verifique la válvula de bola en la parte superior del tanque y asegúrese de que esté en posición abierta. Purgue el aire del sistema, abriendo lentamente el grifo hasta que el agua corra suavemente, y luego cierre. Durante las próximas 2 horas, la presión en el sistema ósmosis inversa aumentará a medida que el agua fluya a través del sistema. No usar ni beber el primer tanque de agua de ósmosis inversa. Cierre la válvula de suministro de agua. Vacíe el primer tanque de agua abriendo el grifo de ósmosis inversa, dejándolo correr hasta que el agua deje de fluir. Cierre el grifo. Cierra la válvula de suministro de agua. Permita que el tanque se llene por segunda vez, aproximadamente 1 a 2 horas. Ahora está listo para disfrutar. Agua limpia y de gran sabor de su nuevo sistema de ósmosis inversa AquaWed Classic. Gracias por acompañarnos hoy. Para obtener más productos e información, puede encontrarnos en www.globalwatersolutions.com, where water gets better.